Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí reunidos en este sábado 3 de septiembre. Cuando ustedes van ya por el módulo número 9, ¿no? No, 8. Pasando al 9. Y sí, porque el 8 es la entrega de diapositivas, por eso digo. Entonces, ya quiere decir que van en el 80%, que ya solamente prácticamente un 20%, que serían 2 semanas para culminar este curso. Y luego entregar su clase de 30 minutos, la clase que se llama práctica didáctica. Vamos a iniciar con una apertura total de que ustedes puedan plantear preguntas, especialmente sobre la práctica didáctica y sobre cualquier tema que tengan ustedes alguna inquietud. Quien quiere comenzar puede levantar la mano o puede tomar la palabra. Profe, yo tengo una duda. Y adelante. Vamos a hacer la estructura de un capítulo de los 3. No. Una persona, uno de ustedes, es el facilitador. Los otros 2 compañeros son los estudiantes, los participantes. Terminó los 30 minutos, usted grabó su presentación de 30 minutos. Entonces, ahora otro compañero pasa a ser el facilitador y otro pasa a ser el estudiante. Pero cada uno maneja un tema. Por ejemplo, si Sí. Mi pregunta era con relación a la tarea de esta semana. Creo que yo cuando escuché mal lo que usted preguntó. estaba justamente concentrado como en la etapa final, si hay dudas, inquietudes, porque yo sé que algunos ya formaron sus grupos. Sí, ya nosotros tenemos grupo inclusive. Qué bien, Anthony. Me alegro mucho que vayan avanzando. Pero yo puedo responder a tu pregunta. Vamos, dale. No, mi pregunta es si la planificación que se va a hacer de una unidad o de las 3. No, esto es un módulo, solo uno. Exacto, ok, gracias, profe. Sí, así es. Disculpa que me confundiera. No te preocupes. Estamos para responder también todas las inquietudes. Así que muy bien. ¿Quién otra persona tiene alguna otra inquietud, sea sobre el módulo que estamos viendo o sobre lo que viene al futuro? Buenas tardes, profe. Le habla Claudia. Hola, Claudia, gusto saludarte desde Montecristi, Claudia Colón. Diga, sí. Profe, o sea, una inquietud. Yo estoy en el grupo de Robinson, pero a nosotros nos está haciendo falta un participante. Ok. En ese caso, ¿Solo 2? solo estamos nosotros 2. Bien. Entonces, en ese caso, podemos buscar una persona fuera que no sea. Pueden buscar una persona afuera, que no es el ideal, porque tal como le decía yo el otro día, Claudia, por ejemplo, si tú estás exponiendo y estás haciendo algo mal, vamos a decir así, mal, si un compañero del curso, el compañero te dice, mira, Claudia, vamos a parar la grabación, que hay unas diapositivas que yo me di cuenta que no están mal, o sea, perdón, que no están bien, están mal. Entonces te da la posibilidad de corregir. Si es una persona de afuera, cree que todo está bien porque ella no conoce la metodología. La otra posibilidad que tienen que dos grupos que sean de 2, si hay ustedes 2 y tal vez hay otro grupo de 2, que se junten los 4. Esa es otra posibilidad. ¿Hay algún grupo que sea de 2 en este momento, aparte de Claudia y Robinson? Profe, disculpe que entre en la conversación. Adelante. En dado caso de que usted dice si ella se equivoca y el otro participante no está en el grupo, pero yo sí estoy en el grupo, yo le puedo decir si ella hizo algo mal, ¿no? Está bien, no hay inconveniente. Por mi parte no hay Okay. inconveniente, pero el riesgo aumenta porque a veces por una distracción ya cae la otra situación. Está bien. Estoy de acuerdo. Bien, aclarado el punto, entonces, Claudia, Buenas, una profe. responsabilidad con alguien de afuera. Buena, profe. Sí, adelante, Disculpe. Jornalis, adelante. Con respecto a la diapositiva, usted le va a escribir a uno nuevamente que la subo si está mal. La diapositiva ya fue subida, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, siempre, Jornalis, en todas las actividades, en todas, incluidos los foros, yo siempre escribo qué está bien y qué está mal.
Si está bien, le digo felicitaciones, usted ha cumplido excelentemente con esta unidad. Si está mal, yo le pongo la respuesta, dónde está mal y por qué. Así que usted puede, con confianza, se va a dar cuenta si hay algún error, si es que hay algún error. Tal vez no hay ninguno. Bien, quisiera saber quiénes son las personas que hoy día les corresponde exponer antes de comenzar propiamente la sesión. Mi Todo, estimado. profe. Fraile. Bien. José Fraile Cepeda de este lado. y José. Bien, vamos a comenzar entonces con Frailín y luego José. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta y hagan sus presentaciones. Los dos compañeros van a intervenir acerca de temas anteriores, pero que ellos necesitan exponer para poder aprobar ese módulo. Así que le damos la bienvenida y le damos entonces el micrófono para que puedan exponer. Adelante, Fraile. No sé bien cómo compartir la página, porque yo siempre me conecto del teléfono y primera vez que lo hago de la PC. Tú tienes que ir en la parte superior de tu pantalla, vas subiendo con el mouse, vas subiendo, subiendo, subiendo y de pronto va a bajar ahí, va a bajar un menú. Y en ese menú entonces tú tienes que darle a compartir, que es una flecha de color verde. Lo estoy tratando de hacer, no me familiarizo bien, pero vamos a hacer lo que es. Prueba en la parte inferior entonces, ándate con el mouse hasta la parte final de la pantalla lentamente, hacia el final, y ahí debería aparecer una flecha de color verde que dice compartir pantalla. Ok, ya la encontré. Perfecto. ¿Estaba abajo o arriba? Cuéntame. Abajo, abajo. Bien. En algunos casos se da arriba, no sé por qué, pero se da. Cuando das compartir pantalla, entonces te van a aparecer todas las pantallas que tú tienes abiertas y haces clic sobre la pantalla que tú quieres, en este caso la diapositiva. Si tienes problemas para encontrarlo, entonces yo te recomiendo que vayas a la pantalla. Ya lo estoy haciendo, ya lo que pasa es que tengo algo abierto y me estaba dando un fallo. Sí. Ahí se está viendo su diapositiva acá. Muy bien, estimado. Sí, mira, ahí ya se está viendo una diapositiva, pero no es esa la que yo quería compartir. Lo sé, porque no es el tema que usted tiene que abordar hoy. Esta es la diapositiva de su clase de 30 minutos. A ver si ahora se cambió o no. Se tarda unos segundos, así que vamos a esperar a ver si cambia. Para que te resulte, tú tienes que darle a la misma flecha, dejar de compartir. Ahí apareció ya. Objetivo de aprendizaje.
Exacto. Ahí apareció, ok. Vuelvo y le digo, no era que yo no manejaba nunca, porque nunca me había conectado de la computadora. Primera vez que lo hago, siempre lo hago del teléfono. Entonces, vamos a arrancar aquí. Me escuchan todos claro, ¿no, verdad? Perfectamente le escucho yo. Sí, se escucha. Objetivo de aprendizaje es el tema de la guía número 5 que estuvimos realizando. Hoy estaré hablando. Mi nombre es Frailin Polanco García, soy de Gaspar Hernández y soy su compañero. Lo primero que tendremos en este contenido sería los conceptos de aprendizaje, la diferencia que hay de aprendizaje y enseñanza, los objetivos y las importancias, entre otros temas. Entonces, para nosotros hablar sobre los objetivos de aprendizaje, lo primero que debemos conocer es qué es el aprendizaje, donde decimos que es un proceso personal mediante el cual una persona modifica su conducta para adquirir nuevo conocimiento y nuevas habilidades. En la planeación de acción docente se especifican los objetivos de aprendizaje que deberá alcanzar, o sea, los objetivos que deben alcanzar todos los participantes al finalizar dicha enseñanza, dicho módulo. Tenemos una ligera diferencia, que no es lo mismo la enseñanza que el aprendizaje, sino que el objetivo de la enseñanza es la forma o la manera que plantea el facilitador para que los participantes logren un aprendizaje exitoso. El objetivo de aprendizaje son los formularios, el comportamiento que se pretende obtener, que debe alcanzar el participante. O sea, el aprendizaje es lo que debe alcanzar el participante. Los objetivos de enseñanza es la forma que el facilitador hace para que se logre el objetivo. La importancia de los objetivos del aprendizaje se divide en dos tipos, donde decimos que tenemos una importancia que son para los facilitadores y otra importancia que son para los participantes. Dentro de la importancia de los facilitadores tenemos, ayudan a determinar qué es lo que el participante deberá aprender en lo general y en lo específico. También ayuda al facilitador a organizar, a definir el contenido y orientar su planificación a su sesión formativa. Dentro de la importancia del objetivo del participante tenemos, señalan a los participantes que deben aprender y cómo deben hacerlo, cuál es la forma de aprender. Facilitan la percepción de lo que se ha definido como lo fundamental del programa y la manera de organizar su esfuerzo para aprender. Señalan los aprendizajes parciales, que vienen siendo los objetivos específicos, indican con precisión lo que se espera lograr al concluir el proceso del curso o de la capacitación, que vendría siendo el objetivo general. Esta es la pirámide que se implementa por el señor, por el estadounidense Edgar Dahler, que fue un estudioso, donde él plantea esta idea y es de la manera que uno adquiere el conocimiento. Según la pirámide dice que la más baja es escuchar, donde adquirimos el 5% solamente de lo que escuchamos. Cuando leemos un libro, adquirimos un 10% del conocimiento, ya que le tenemos que prestar un poco más de atención. Luego, si lo vemos, o sea, si lo observamos, si lo tocamos, podemos aprender un 20%. Ver y escuchar, o sea, usted me explica y me da una demostración de lo que se necesita que se haga, se me hará más fácil aprender y duplicar.
Entonces también tenemos decir una conversación, o sea, tener una conversación, discutir, hablar del tema, debatir diferentes puntos de vista, también te orientará a un mejor conocimiento. Haciéndolo, ya cuando tú entras a una práctica en sí y tú estás realizando una actividad con tu propia mano, ya depende de todo lo que tú has visto, ya tú vas a aprender un 75% más. También cuando le enseñamos a otra persona, eso te motiva a ti a tener un amplio conocimiento y a saber explicarle a los demás. Entonces ya tú aprendes lo que tú haces o lo que quieres hacer, lo vas a aprender de mejor manera porque tú has entendido los diferentes conceptos y has entendido la manera para poderle explicar a alguien más. La estructura de los elementos de los objetivos de aprendizaje. El señor Robert Frank Mayer, un estadounidense psicólogo, que fue una de las autoridades principales de los objetivos de aprendizaje que se utilizan dentro de nuestra guía del Infotep. Él plantea, aunque hay otros que plantean las diferentes formas, pero este señor plantea un tipo de estructura donde se toman en cuenta estas siguientes, que son audiencia o sujeto, conducta de desempeño limitado por objetivo, condición de ejecución y criterio de evaluación. La audiencia o sujeto es cuando el objetivo indicamos a la audiencia, evitamos confusiones, ya que es la que indica a quién va dirigido y este debe ser resaltado en función, o sea, el participante. La conducta de desempeño nos indica el qué, un objetivo que siempre debe decir lo que se espera que el participante sea. Se fue el audio suyo. Tenemos la imagen, pero el audio no lo tenemos. Sí, bueno, profe, eso, la conexión de Franklin seguro se le cortó porque ahora mismo aquí se fue la luz. Eso es el problema, seguro que pasa. ¿De dónde eres tú, Robinson? Dígame, ¿De qué lugar eres tú? de Gaspar Hernández. Ah, Sí, Lo que profe, se pasa, fue la luz. ok. lo que pasa es que yo tengo internet inalámbrico y por eso mi Bien. internet está funcionando. Bien, cuando él se regrese la luz, si es que regresa, entonces continuaremos escuchando al compañero. Mientras tanto, entonces vamos a escuchar a José Cepeda. Bien, estoy por aquí. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, objetivo de aprendizaje. Perfecto, como todos saben, bueno, me presento, mi nombre es José Cepeda, soy licenciado en Psicología General y voy a repasar el tema de objetivos de aprendizaje. Lo traté de hacer de una manera más resumida y más práctica, no tan metódica, para que se evidencie el manejo, ya que el profesor así lo solicita. Entonces, tenemos objetivo de aprendizaje. Como la palabra lo dice, objetivo de aprendizaje es, como quien dice, la meta que queremos alcanzar con la acción formativa o la actitud que queremos que el participante al final del curso o del módulo aprenda y domine. Los objetivos de aprendizaje, como dice la guía, es el enunciado que indica el cambio de conducta que se debe manifestar en los participantes como resultado de las actividades de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Su criterio esencial es que representan conductas observables y medibles, o sea, que al final del curso, del módulo, podamos nosotros evidenciar que el participante sí domina la conducta, que sí domina
el tema. Aparte de los objetivos de aprendizaje, también tenemos los objetivos de enseñanza, que estos son planteados directamente por el facilitador y son como un medio o una guía de las acciones o de las actividades que se realizarán para lograr transmitir la información y ¿sí? ¿Me escuchan? Le estamos escuchando perfectamente. Ok, perfecto. Decía que los objetivos de enseñanza son planteados directamente por el facilitador y son como una guía o un medio para alcanzar que se transmita el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se transmita la información. La importancia de los objetivos de aprendizaje son muy importantes, son de suma importancia, ya que son una guía para el participante durante la acción formativa. O sea, es una guía donde el participante sabe a dónde va, sabe lo que tiene que hacer. También es una guía para el facilitador porque permite definir el contenido que se va a plantear y orientar la planificación en base a esos objetivos. Ayuda a determinar qué es lo que el participante deberá aprender de manera general y también en qué momento, qué va a aprender en qué momento, o sea, en una secuencia cronológica o con sentido. Permite la selección de actividades y recursos también, entre otros. ¿Cuáles son los elementos de los objetivos de aprendizaje? Bueno, tenemos elementos como audiencia o sujeto. La audiencia o sujeto se refiere al participante o a quién va dirigido a la acción formativa. La conducta o desempeño limitados por el objeto, esto va a definir qué va a aprender. O, por ejemplo, en verbos, identificar, limar, calcular, dibujar, clasificar. ¿Cuál es la conducta que el participante va a adquirir con ese tema? La condición de ejecución sería el cómo el participante va a aprender esta conducta. Se refiere a las informaciones que vamos a dar, los antecedentes que tenemos, las referencias, herramientas que se van a utilizar, materiales que se utilizarán, etc. Y los criterios de evaluación, que esto lo que nos va a indicar es el grado de calidad con el cual el participante adquirió la información, adquirió la conducta o domina el objetivo. Aquí tenemos un ejemplo como lo tiene en la guía, me parece que está muy claro de esta manera, pero eso lo dejé. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo general sería realizada la demostración del limado, el participante será capaz de limar piezas metálicas sin error o sin omitir ningún paso. Según los elementos, sería la condición de ejecución, sería la primera parte, realizada la demostración del limado. Esta es la condición, porque ya en la demostración se supone que se le enseñó al participante cómo lo haría. El participante será capaz, el participante es a quien está dirigido esta acción formativa. Entonces, ese es el sujeto o la audiencia. La conducta o desempeño sería limar piezas metálicas. Esto es lo que el participante se supone que aprendió durante el proceso formativo. Y el criterio de evaluación sería entonces sin error o sin omitir ningún paso. Se supone que en la demostración se le mostraron exactamente cómo sería y en base a lo demostrado entonces es que se va a evaluar si lo hizo bien, si lo hizo mal o en qué medida adquirió el conocimiento. La clasificación de los objetivos. Tenemos objetivos específicos, objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales, esto nos hablan de una conducta, de manera general, lo que el participante va a aprender. Son las conductas que adquirirán los participantes al finalizar el programa, el módulo, el capítulo o la unidad didáctica.
Se formulan resultados más abstractos, se expresan en términos amplios. Es decir, de manera general, lo que el participante va a aprender. ¿Cuáles son los elementos de un objetivo general? Tenemos la presentación, como decíamos, bueno, tenemos la presentación, la audiencia o sujeto y la conducta o desempeño. Aquí yo les pongo un ejemplo de uno de los objetivos generales que yo realicé para mi actividad. Entonces tenemos como presentación, tenemos al finalizar el curso de psicología en la práctica, eso sería la presentación. Los participantes, este sería el sujeto, perdón, sería la audiencia o el sujeto. Entonces estarán en capacidad de identificar las diversas ramas de la psicología, reconocer áreas de trabajo y señalar funciones del psicólogo en el campo laboral. Este sería la conducta o desempeño que el participante adquirirá al final de la unidad didáctica, del curso, del módulo. En los objetivos específicos, entonces, los objetivos específicos son derivados del objetivo general. Son aprendizajes que los participantes deberán lograr gradualmente para llegar a la conducta final. Los elementos de los objetivos específicos son audiencia o sujeto, conducta o desempeño, condición de ejecución, y ahí se me fue, no lo dividí. Uno es condición de ejecución y el cuarto sería criterios de evaluación. Aquí tengo también otro ejemplo de uno de los que yo realicé. Entonces, al finalizar esta práctica, esta sería la presentación. El participante, la audiencia o sujeto, podrá diferenciar áreas de trabajo de un psicólogo según su rama. Diferenciar áreas de trabajo sería la conducta o el desempeño. Rama, identificar puestos a ocupar en la práctica de psicología con precisión. Esa sería la condición, perdón. Esa sería, con precisión, sería la condición, el criterio de evaluación. Continuamos. Entonces, los siguientes serían objetivos de aprendizaje según dominio. Anda, ¿tendrías Juan Ramón que viene a visitarte? Dominio, según lo que leí, lo que pude interpretar, dominio se entiende como el área del comportamiento humano a la que va dirigida la acción formativa. O sea, el curso que vamos a dar, ¿a qué área del individuo va a afectar? Y según el señor Benjamin Blount, él hizo una taxonomía, o sea, él clasificó este dominio en tres, que son los dominios, el dominio cognitivo, el dominio psicomotor y el dominio afectivo. Por ejemplo, el dominio cognitivo trata de transmitir conocimiento. Eso habla de desarrollar conocimientos. Por ejemplo, un curso que vaya dirigido a trabajar en equipo es algo meramente cognitivo. O sea, te doy la información y esa información desarrolla una conducta o cambia una conducta en el individuo, pero que es puramente cognitivo. El dominio psicomotor ya habla de desarrollo de actividades. Por ejemplo, un curso de cocina te habla de un aprendizaje cognitivo, pero que es llevado a la práctica inmediatamente. O sea, modifica habilidades o crea habilidades nuevas en el participante. Y el dominio afectivo, esto habla cuando el curso que estamos realizando, la información que estamos dando, lo que hace que desarrolla actitudes o genera hábitos o cambia valores o genera sentimientos en el participante. En este caso, podemos decir liderazgo, un curso de liderazgo, entonces sería de manera efectiva porque va a crear nuevos hábitos en el participante. Entonces, hablamos de los objetivos de aprendizaje según dominio.
cada dominio tiene niveles. En el nivel cognoscitivo hay nivel, como dice ahí, inferior y superior. Esto va, bueno, eso es un poco complejo, pero lo que puede entender. En el dominio cognoscitivo vamos a tener, en estos niveles, vamos a tener memorizar como un nivel inferior, que es cuando podemos repetir una información de manera memorizada. O sea, que no, por ejemplo, la tabla del 2, que no la aprendemos porque es fácil de memorizar, pero no más de allá. El segundo nivel sería la comprensión o comprender, que esto es ya cuando podemos darle un significado a esa información memorizada. El tercer nivel podría ser aplicar, cuando ya podemos, ese conocimiento que adquirimos lo podemos aplicar en un escenario diferente. Analizar, cuando ya entonces esa información que tenemos la podemos analizar, desmenuzar o dar una opinión propia. Evaluar, cuando podemos ya de manera objetiva hacer una crítica o mirar de manera crítica un trabajo, una guía, ya podemos evaluarlo. Y el nivel ya más superior es cuando adquirimos el conocimiento de una manera tal que podemos crear nuevas cosas, teniendo en cuenta, claro, no solamente la práctica, sino también la metodología, los pasos y todo esto. Entonces, dentro del nivel del dominio. ¿Me escucha usted? Vamos a dejarlo hasta ahí porque usted pasó a otro tema que en realidad no estaba dentro de lo previsto. Pero sí, por favor, no quite las diapositivas, que sobre eso quiero preguntarle a algunos de los compañeros si están atentos, si han podido observar alguna posibilidad de mejora en la presentación que ha hecho el compañero José, o podemos decir que esta presentación está muy bien hecha y que no requiere ninguna posibilidad de mejora. Teniendo en cuenta que todos los que están aquí van a ser supuestamente facilitadores. Bien. Buenas tardes, profesor. Gracias. Sí. Veo que en el objetivo de aprendizaje que él tiene, ya lo estuvo leyendo, sobre todo, quizá la parte que pienso que no sé, que al parecer no pudo darse cuenta. Hay que corregir el verbo. Si él lo pudiera poner en pantalla de nuevo, sería por favor. El objetivo de aprendizaje. Objetivo específico. Exacto. Aquí podemos ver, dice, al finalizar esta práctica, él o la participante podrá diferenciar, pero tiene diferencias. Perdón, sí, ahora lo vi. Área de trabajo de un psicólogo. Ok. Bueno, no sé, no soy un experto en esa área, pero no sé, pienso que quizás puede haber un poquito de mejora en ese objetivo. ¿Y cuál es su sugerencia o no tiene sugerencia? Bueno, la sugerencia sería, evidentemente, tener un poquito más de cuidado ya a la hora de plasmar un objetivo así. Y claro, hay cositas que se pueden escapar, pero volver a verla de nuevo con calma y, si es posible, mostrársela a alguien más para uno asegurarse de que ese tipo de cositas no pasen. Está bien. Simple y llanamente. Yo tenía una duda en este objetivo, y era que yo puse, por ejemplo, 2. Diferenciar áreas de trabajo en la psicología y identificar. No sé si eso... Y como es un objetivo específico, siento como que quisiste extenderlo demasiado. Pienso que puede ser mucho más preciso.
Sí, O también debe tenía ser esa Yo la duda de entiendo que la sugerencia es, sería que como es un objetivo específico, sea uno, Exacto. no dos en uno. Profe, Así es. también yo quiero aportar algo en ese objetivo específico. Siempre cuando se va a comenzar, se comienza finalizada la práctica. Ahí está claramente y evidente que él puso al finalizar, que eso es una característica que así empieza, es un objetivo general. Cuando se trata de un objetivo específico, se comienza finalizada la práctica. O los ejercicios. Ujú. Sí, correcto. O Bien. sea que Yo difiero en ese sentido, porque al finalizar y tiene- finalizada son sinónimos. Sí, pero mira, al finalizar, eso es cuando se va a hacer un objetivo general. Pero cuando es un objetivo específico, se escribe finalizada la práctica. O sea que tiene que quitarle al finalizar y ponerle finalizada. Bien, agradezco los aportes. Sí, difiero igual, porque no solamente podemos utilizar finalizada, podemos utilizar visto y cualquier otra palabra que se adapte al objetivo. No tiene que ser justamente la palabra finalizar cada vez que vaya a iniciar un objetivo específico. Sí, por eso, No, por eso es conveniente no usar la palabra finalizar, sino que puede ser realizada la clase, realizada la práctica, realizados los ejercicios, presentada la práctica, presentados los ejercicios, para que no haya una confusión. Ese es un punto. Segundo punto, ustedes saben que los objetivos deben ser unívocos. ¿Qué significa unívocos? La palabra unívoco dice uno. ¿Un qué? Un solo verbo. No, un objetivo no debería tener dos verbos. Porque si usted quiere medir dos cosas, por ejemplo, saltar y correr, quiere decir que tendría que hacer dos verbos, perdón, dos objetivos. Uno para medir el saltar y otro para medir el correr. Ya se ha dicho otras veces, y pueden acudir a las grabaciones donde se ha dicho que los objetivos deben ser unívocos. No pueden o no deberían ser verbos. Bien. Vamos. Eso yo, como dije, yo tenía la duda por eso, porque no lo había visto así, no porque nunca escuché esa explicación. No lo había visto así, porque tenía la duda, pero como en la unidad didáctica que yo estoy formando, está un subtema que es áreas de trabajo y estaba un segundo subtema que es puestos a ocupar. Por eso fue que lo formulé de esa forma, pero ya tengo la observación, gracias. Sí, pero lo que dijo uno de los compañeros, que es muy cierto, los objetivos específicos deben ser lo más específico posible, porque de lo contrario se transforman en tan amplios que suenan más a generales que específicos. Por ejemplo, señalar los nombres de los fundadores de la psicología. Eso es muy específico. ¿Eh? Uh-huh. Y señalar los tests utilizados por los psicólogos. Eso es súper específico. O indicar los nombres de los tests utilizados por los psicólogos para niños, por ejemplo. Eso es muy específico. Por eso se llaman objetivos específicos. Bien, vamos al objetivo general, que ahí es donde yo vi una falla un poquito mayor, al objetivo general. Al finalizar. Ajá. Ahí dice reconocer, el verbo reconocer, y luego más adelante que dice señalar. Bien. Por lo tanto, ahí tenemos el mismo problema que usted usa dos verbos. Pero vamos adelante, la siguiente diapositiva. La que viene, la próxima ahí. ¿Es esta, profe? Sí. La misma. No, donde se refiere a los objetivos generales. A ver, ¿cómo la seguimos? No, ahí lo mismo. A ver, sí. Esta. Voy a leerlo. Los objetivos generales son las conductas, bien. Estos calculan resultados más abstractos. El método de los objetivos generales, presentación, audiencia, sujeto, conducta, desempeño. Eso es correcto, bien. Vamos entonces a ver si usted entendió, porque una cosa es exponer leyendo una diapositiva y otra cosa es la práctica. Que es lo que se llama educación por competencia, que es la que usa Infotep. A Infotep no solo le interesa que usted pueda hacer una brillante exposición, sino que demuestre que realmente lo comprendió.
Y vamos para allá. Vamos a comenzar, José, entonces, con el primer objetivo que yo voy a poner en pantalla. Ya puede dejar de compartir usted. ¿Cómo hago esto, profe? Usted puede usar el Escape 1 y lo otro es usar la misma flechita y buscar dejar de compartir. Bueno, ya no es necesario porque yo, como soy el administrador, pude compartir directamente. Bien. ¿Puede observar la pantalla, el ejercicio de la pantalla? ¿Lo puede ver? Deme un segundo, no. Deme un segundo. A veces tarda unos segundos. Compañeros, tienen que elegir la pantalla de profesor. Los que tienen el celular pueden elegir la pantalla 2 que tiene el profesor. Profesor, discúlpeme que tuve un problema con la energía eléctrica y tuve que conectarme del teléfono nuevamente. Ya estamos enterados. Vamos a esperar que termine José y luego continúe usted, por favor. Ok. Sí. No, yo no, ¿se ve usted, profe? Y ahora los demás lo ven. ¿Alguien de ustedes ve la pantalla que yo puse? Señor, yo veo la suya. Sí, gracias. Sí, profesor, yo yo veo Se la ve, suya. profesor. Bien. ¿José lo ve? José. Sí, yo lo estoy viendo a usted, profe, solamente. Lo veo a usted, no veo que está compartiendo nada. ¿Qué debo Que José hacer? está compartiendo pantalla todavía. Tienes que dejar Se ve, dice clasificación de los objetivos. Ahí dejó, Dejó de verse. Ahora sí, bien. Vamos nuevamente. Ahora. Ok, sí, ahora sí, profe. Entonces, lea el objetivo y luego usted va a ir llenando cada uno de estos elementos y yo lo voy rellenando desde el teclado. Vamos a partir primero con el tipo de objetivo, que tiene al frente. Lea el objetivo y usted, ¿qué tipo de objetivo es? El objetivo Finalizar la específico. práctica. Atención, por favor. Como es una prueba relevante para que el compañero apruebe o no apruebe, si alguien da la respuesta en el micrófono, está dañando al compañero. Porque este es un trabajo para que el compañero José lo pueda llevar a cabo y pueda demostrar sus competencias. Si alguien da la respuesta, le está haciendo un daño al compañero. Por favor. José, adelante. Al finalizar la práctica, el participante estará en capacidad de rebobinar motores eléctricos de baja potencia. Ese es un objetivo específico. ¿Cuál sería la audiencia o sujeto? El participante. Muy bien. ¿Cuál sería la conducta de desempeño? Rebobinar motores eléctricos. ¿La condición de ejecución? Al finalizar la práctica. No, porque te dijo que al La finalizar. condición. No, ese no es. La presentación es al finalizar la práctica. Y si la presentación sería al finalizar de la práctica, ¿cuál sería la condición de ejecución? ¿Sería la misma, profe? Es que no puede ser porque los objetivos generales tienen 3, los objetivos específicos tienen 4. Y en ese sentido, el objetivo específico tiene elementos diferentes. 2 de esos son diferentes al objetivo general. ¿Cuál sería el criterio de evaluación entonces? De baja potencia. El criterio de evaluación. ¿Cuál es la presentación? No, profe, de baja potencia no es. La presentación es al finalizar la práctica. Espérese un poquito, porque tampoco quiero que vaya a cometer un error, como cuando uno borra la respuesta y después se arrepiente de haberla borrado. Sí. Por criterio de evaluación, y usted me dijo baja potencia. Sí, baja potencia, sí.
Es eso, no es otra cosa. Bien. Y ahora Ok. entonces la presentación o la condición de ejecución. Usted decide. La condición de ejecución es cómo el participante lo va a hacer. Entonces sería yo diría que la presentación para mí es al finalizar la práctica. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Alguno de los compañeros ahora, por favor, que sea tan amable de hacer las recomendaciones correspondientes? Frailín levantó la mano, así que adelante, Frailín. Sí, profesor. Ya que estamos hablando del tema, que también a mí me corresponde, como que me tocaba darle exposición, el tipo de objetivo es general. ¿Me escuchan? Yo estoy escuchando. Ok. Estoy escuchando. Vamos a darle la posibilidad a otro compañero que no sea ninguno de ustedes. Por favor, Sí, adelante. yo puedo aportar. Gracias, Tanel. Adelante. Bien, el tipo de objetivo es específico. Bien, es específico. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo específico no va a llevar la presentación, no es uno de los elementos de... Por lo tanto, esto que está aquí, que dijo el compañero que era la presentación, no corresponde. No corresponde. Esa es la condición de ejecución, que es al finalizar la práctica. Luego los demás elementos están bien colocados. Bien. Eso es lo que yo le dije a José la semana pasada, que yo no quería porque usted me dijo como arriesgándose. Bien, vamos. No, le dije, yo no lo quiero perjudicar a usted. Tómese el tiempo para prepararse. Y ahí está. Vamos con el compañero Frailín, ya que él estaba tan entusiasmado. Él dijo que era general y realmente no es general, tal como lo dijo Frailín. Adelante. No, estimado, escúchame, era que yo le iba a decir, lo que pasa es que estaba conectado en los dos teléfonos y estaba teniendo un problema. Sí, pero ahora vamos con usted ahora. Vamos con usted para ver su capacidad, porque esto no es una exposición solamente de diapositivas que pueden estar muy bien, pero es que eso usted lo escribe y lo lee, pero cuando usted lo enfrentamos a manejar el motor, a manejar el torno, a manejar la máquina, a manejar el avión, ya es otra cosa. ¿Bien? Entonces, este es el objetivo C. Usted lo va a leer y va a decir qué tipo de objetivo es. Adelante. Después de realizar los ejercicios correspondientes, el participante será capaz de elaborar el objetivo de aprendizaje con todo su elemento. ¿Qué tipo de objetivo es? Específico. Estoy escribiendo. Bien. ¿Audiencia o sujeto? El participante. ¿Conducta o desempeño? Elaborar los objetivos de aprendizaje. Condición de ejecución. Los ejercicios correspondientes. Criterio de evaluación. Con todos sus elementos. Presentación. No hay presentación. Los objetivos específicos no llevan presentación. Bien. ¿Algún compañero o compañera que pueda aportar a esta ejercitación? Yo, maestro, María Costa. Adelante, María Costa. Yo entiendo que la condición de ejecución está incorrecta. Muy bien. Sería después de realizado los ejercicios. Muy bien. Eso es correcto. Lo demás yo entiendo que está bien.
Bien. Como usted puede ver, tanto Frailín como José no están preparados para redactar correctamente los objetivos. Lamentablemente esa es la realidad. Llevamos varias semanas dando oportunidad, esperando, y en fin, y no están preparados. Luego yo hablaré entonces privadamente a través del chat, privadamente. Ahora vamos a continuar con la sección. Bien. Vamos a inmediatamente revisar lo que es la próxima unidad, si es que no existe entre ustedes alguna inquietud respecto a la unidad presente. Si hay alguna duda, aprovechen este momento para yo ayudarles, apoyarles, y por supuesto que su entrega sea de la mejor manera posible. Bien, si no hay inquietud sobre la unidad que ya está concluyendo el día de mañana, entonces yo iré inmediatamente. Permiso, profesor. Adelante, por favor, con toda confianza. Sí. Gracias, muy amable. Una preguntita, cuando vayamos a convertir los archivos en PDF, ¿le ponemos el nombre de nosotros o lo dejamos igual? Ese es el ideal, porque cuando uno tiene muchos archivos en pantalla, Exacto. lo que hace el sistema es ponerle, por ejemplo, voy a inventar un nombre, plan de ejecución, le pone entre paréntesis 1, 2, 3, 4, 5, pero uno no sabe de quién es. Entonces, Así es. ponen el nombre, Elías, eso es para mí es de gran ayuda. Excelente, perfecto. Gracias a ti, gracias por esa observación. Bien. Aclarado entonces la oportuna intervención que hizo Elías, vamos entonces a revisar la semana correspondiente, que no es esta, sí es la número 10, ¿cierto? Bien. La 10 es una unidad o un módulo destinado a estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación son todas las herramientas, todas que tenemos a disposición para evaluar. Recuerden que, no recuerden porque ahora ustedes van a entrar. El término evaluar dice recoger información para determinar cuánto están aprendiendo mis estudiantes, cuántos han logrado los objetivos planteados. No es lo que le enseña el otro profesor, no, es lo que yo estoy enseñando. Entonces, eso es evaluar, recoger información para determinar cuánto están aprendiendo los estudiantes, los participantes, del objetivo, por supuesto. De tal manera que hay muchas herramientas e instrumentos. En República Dominicana y en Latinoamérica durante muchos años se usaban prácticamente el examen o pruebas parciales, examen finales, exámenes semestrales, exámenes anuales. Y en la universidad todavía se usan mucho los exámenes. Pero esa no es la única herramienta. Existen los debates, existen los estudios de caso, existen los proyectos, existen las exposiciones. O sea, son muchas las herramientas que ahora mismo no tengo todas las herramientas en mi cabeza, pero son muchísimas. Incluso no hay límites porque cada uno de nosotros puede crear una herramienta propia para evaluar a los participantes. Entonces, este módulo es muy interesante porque además nos hace despertar respecto de cómo la evaluación ha sido errónea, equivocada, dañina, injusta. Y lamentablemente nosotros fuimos víctimas de esa evaluación, pero luego nos convertimos por la enseñanza en victimarios. Es decir, seguimos repitiendo el mismo círculo. Y la evaluación no se trata de quemar a la gente. Como ese profesor que entra en la universidad al aula y dice, son 62 estudiantes, qué bien. El año pasado tuve 64 y solo aprobaron 12. No, el ideal es que pasen todos, porque se supone que él está enseñando. Ahora, si el estudiante no se involucra, si el estudiante no lee, si el estudiante no participa en clase, si el estudiante no pregunta en los chats, no pregunta en los grupos, ya ese es un problema del estudiante. Pero si el estudiante pregunta y yo no le respondo,
Esa es mi responsabilidad. Si el estudiante pregunta y yo le respondo mal, como diciéndole, bueno, para eso está la guía, búsquelo en la guía. No, hay que abordar el tema y hay que profundizar. Ahora, cuando yo respondo de esta manera, consúltelo en la guía. Cuando yo ya hice esta clase, cuando ya puse el video colgado, cuando yo ya puse los puntos de interés, cuando yo ya puse el ejemplo de la plantilla y cuando también puse alguna respuesta en el foro. Entonces, después de todos esos elementos, que venga un estudiante y le pregunte, profesor, ¿y qué pasó con la plantilla de evaluación de asistencia? Y uno dice, wow, pero esta persona no está en el grupo, ¿cómo no vio? Tampoco ha visto el video, tampoco participa en clase. Entonces, pero si no se dieran esas condiciones, es nuestro deber de responder a la inquietud de los estudiantes. Nuestro deber. Entonces, el módulo de evaluaciones va a ser súper enriquecedor para ustedes, cosa que cuando sean facilitadores, o si alguien no quiere ser facilitador el día de mañana, y entra a una universidad o entra a una institución educativa, pueda evaluar en justicia. Voy para allá entonces. En primer lugar tenemos un foro y el foro plantea, como siempre, algunas preguntas. En este caso pregunta dos cosas. ¿Por qué es importante la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 1. Y 2. ¿Qué podemos hacer con la información que nos entrega la evaluación? ¿Sí? Por ejemplo, una evaluación que es amplia nos entrega la información de que el estudiante ha aprendido una parte solamente. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Nada, seguimos avanzando. No, nos tenemos que detener. Incluso aquí en Infotest existe la segunda oportunidad. O un trabajo extra, como las exposiciones que hemos visto. A veces son trabajos escritos, otras veces son exposiciones, otras veces se repite el examen, depende. Pero esa información que recibí yo, la proceso y tengo que hacer algo. Debo hacer algo dándole una nueva oportunidad a ese participante, a ese estudiante. Entonces, la información me permite a mí tomar medidas. Y respecto, ¿por qué es importante la evaluación? Muy simple, porque si no tuviésemos evaluación, no tendríamos ningún parámetro para saber si ese estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Y la evaluación lo que persigue es saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces la evaluación es muy importante por eso. Vamos a la siguiente. Salgo del foro, esas son las dos preguntas, y me voy directamente a la siguiente, que es la actividad 10. La actividad 10, tengo que cambiar la fecha rápidamente para que me permita revisar la actividad. A ver. Un segundo que tengo que activar edición para cambiar la fecha y que me permita entrar. Aquí está la actividad 10. Bien, cambio de fecha. Aquí voy a entrar a la actividad 10 y ahí sí lo voy a poder ver. Bien. Tengo que cambiar el tiempo. En este caso sería el 3 de septiembre. Ok. Y ahora sí lo voy a poder revisar con ustedes. Ahora sí. Bien. La actividad 10 es tipo prueba o examen y tiene algunas preguntas. Dice, enumere las razones por las que se considera a la evaluación como un proceso. Yo les voy a entregar algunas pistas en esta clase, por supuesto. La medición es parte de la evaluación, pero no es sinónimo. Porque cuando uno pregunta, ¿qué entiende usted por evaluación? Alguien dice, medir. Y evaluación no es sinónimo de medir.
La medición es parte de la evaluación, pero no es la evaluación. Explico con una visita al médico. Cuando alguno de ustedes va al médico, el médico aplica varias mediciones. Primero, le toma el peso en una balanza, a ver cuántas libras pesa. Luego le pone, ¿no es cierto?, el aparatito para medir la presión, sigue midiendo. Le mide la temperatura con un termómetro debajo del brazo, sigue midiendo. Le mide a usted las pulsaciones del corazón por minuto. Y no conforme con eso, emite un documento que lo manda a un laboratorio a una serie de mediciones. Va al laboratorio, se saca la muestra de sangre, vuelve unos días, lo retira y la persona le dice, bien, este es el sobre que se lo debe entregar al médico. Pero cuando uno va camino al médico, entonces lo que hace es abrir. O cuando llega a la casa, entonces ahí busca en Google, porque uno no entiende el lenguaje de los médicos, y busca en Google qué significa si está entre tal rango y entre tal rango, y ahí uno entiende, ah, está todo normal, o esto está un poquito subido, esto está un poco bajo, en fin. Cuando llega donde el médico, uno simula que nunca abrió el sobre, en circunstancias que sí lo abrió y lo manipuló, y se lo entrega al médico. Y el médico entonces abre nuevamente su ficha, vio todas las mediciones de la vez anterior, más los resultados de las mediciones a través del examen de sangre. Y el médico dice, Claudia, yo me alegro mucho por usted porque aquí están todos los indicadores que usted goza de excelente salud. Esa es una evaluación. Decir que usted goza de excelente salud es una evaluación, pero las otras pequeñas no fueron evaluaciones, fueron mediciones. Y ahí está la diferencia entre medir y evaluar. De tal manera que nosotros podemos evaluar, por ejemplo, en español, cuántas palabras por minuto lee un estudiante. Pero eso no es evaluación, eso es una medición. Ahora, si le doy un texto al estudiante y él me lee comprensivamente y luego le pregunto, ¿qué entiende usted de este texto? Y el estudiante me explica, entonces yo puedo decir, este estudiante tiene lectura comprensiva y esa es una evaluación. Y digo esto porque hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre evaluación y medición? Y la gente se confunde. Entonces, la evaluación es durante todo el proceso. Usted llegó primer día a la clase, usted se da cuenta cuántas personas hay y usted está evaluando la asistencia. Usted está evaluando cuando alguien llega media hora después a firmar. Usted está evaluando cuando alguien se retira antes. Usted está evaluando cuando alguien levanta la mano. Y hay gente que nunca levanta la mano y que usted ni siquiera le conoce la voz. Usted está evaluando todo el tiempo. Por eso la evaluación es entendida como un proceso. No es cuando aplicamos la prueba. Por eso es tan importante, a veces yo reviso, por ejemplo, si un estudiante me pide, un participante me pide segunda oportunidad, yo reviso si él ha asistido a las clases, si cómo anda su asistencia, si él participa. Porque si él no participa, él no entra a la plataforma, él entra los domingos a las 11 de la noche. Y va a ser facilitador. Y un facilitador no puede tener esa conducta. Miren, nosotros los facilitadores a la sala de clase llegamos 1 hora antes. No llegamos 10 minutos después sudados. ¿En qué? ¿Vamos a comenzar? No, llegamos antes. Nosotros recibimos a los participantes. Nosotros borramos la pizarra para que esté bonita. Preparamos los materiales y preparamos el proyector y conectamos nuestro laptop. Entonces, no es solo de manejar un contenido, sino que es toda una formación. Y esa formación también se refleja en este curso. Entonces, la evaluación es fundamental para determinar cuánto ha aprendido los participantes que están bajo mi cargo. Vamos a la siguiente, entonces. La siguiente pregunta nos dice, a raíz de lo explicado en la guía, ¿qué relación existe entre objetivo de aprendizaje y evaluación? ¿Quién de ustedes se anima a decirme cuál es la relación que existe entre objetivo de aprendizaje y evaluación? Bien, Cristian de Morizzi, la italiana. Buenas noches. Bueno, yo entiendo que la relación que existe, profesor, es que a través de los objetivos de aprendizaje yo voy a medir si al final mi evaluación o mi proceso de enseñanza tuvo el éxito o logró los objetivos planteados. Muy bien.
Por lo tanto, sí, Anthony, adelante, por favor. Si planificamos qué vamos a enseñar, eso mismo debemos evaluar. Tenemos que darnos cuenta si lo que planificamos, lo que dijimos que íbamos a enseñarle, se entendió. Muy bien. Daniela. Bien, uno de los elementos del objetivo específico es el criterio de evaluación. Entonces, yo diría que están estrechamente relacionados porque con los objetivos específicos nosotros evaluamos a los participantes si están cumpliendo con los requisitos expuestos en dicho objetivo. Muy bien. Las tres intervenciones son preciosas, las tres. Totalmente de acuerdo con las tres, maravillosas. Entonces, si nosotros quitamos el objetivo, lo quitamos, lo eliminamos, entonces no tiene sentido la evaluación porque ¿qué vamos a evaluar? Ya no hay objetivo, por lo tanto no hay nada que evaluar. Entonces, hay una estrecha relación que si no hay evaluación, ¿cómo vamos a saber cuánto han aprendido, como han dicho ustedes? Entonces, es muy importante. Martín Gil, hace tiempo que no lo escuchamos, Martín Gil. Sí, buenas noches. Es solamente para puntualizar o para recordar, no sea cosa que de repente se olvide de que solamente se mencionaron los objetivos específicos en el momento de la evaluación, pero también los generales. Y correcto. Eso es correcto. Lo que pasa es que yo entiendo a los participantes, a los compañeros que han opinado, porque en realidad los objetivos específicos son sacados de los objetivos generales. Pero tiene toda la razón, Martín, porque al final del curso, del módulo, tenemos que saber si se logró o no se logró ese objetivo general. Eso es correcto. Muchísimas gracias por el aporte. Vamos a la siguiente pregunta. El número 3. Describa las diferencias significativas entre evaluar y medir. Incluso después va a salir un cuadro donde usted tiene que poner en ese cuadro un ejemplo, y yo no sé por qué la gente se tienta y lo que pone es una definición, y no se está pidiendo una definición, se está pidiendo un ejemplo. Miren, un ejemplo de medir. Un estudiante que corre 300 metros en 1 minuto y medio. Eso es una medición. Un estudiante que es capaz de escribir una cantidad de palabras en tanto tiempo. Eso es una medición. Y evaluación, como yo dije, es la mirada integral del aprendizaje. Es decir, si ese estudiante hizo ese recorrido de metros en un tiempo, que es la medición, luego yo puedo concluir de varias mediciones que él es un excelente deportista. Ser un excelente deportista es una evaluación, lo otro es una medición. A ver, ¿quién se atreve de algún área, de alguna especialidad que me pueda poner un ejemplo de su especialidad? Porque esa es otra cosa. Todos los ejemplos deben ser de su especialidad, no deben ser de especialidades ajenas. Antonio Valle, adelante, y luego Daniela. De mi especialidad, un estudiante que es capaz de realizar una base de datos con todos los elementos necesarios para hacer el proyecto, que además es capaz de hacer la conexión de la base de datos con el programa y además tiene la capacidad de crear la parte gráfica del programa. Al final, ¿cuál es la evaluación? Que está creando una página web funcional. Ok, entonces usted unió varios pequeños procesos y esos procesos usted los denomina como mediciones y el final es el manejo, el dominio del diseño o formulación de página web. Bien. Exactamente. Buen ejemplo, gracias. Estaba Daniela, luego viene Loren y luego Martín Gil. Daniela. Adelante, Daniela. No, fue que la mano se quedó levantada y ahora mismo estoy conduciendo, no la puedo quitar. La persona que continúa. Perfecto. Loren, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. De mi área, una medición sería que una persona elabore excúsenme que ¿Cuál es su área? Derecho. Ah, perfecto. Un acuerdo de pago
entre dos personas, ¿verdad? Deudor y acreedor, y entonces la evaluación sería al momento de la ejecución, que sepa cómo ejecutar este acuerdo entre ambas partes. Bien. Entonces, hacer, en este caso, un acuerdo de pago, podemos decir, puede ser una mención perfectamente. Por ejemplo, dijo, sí, en el día de hoy, mi asistente ha hecho 3 acuerdos de pago. Esa es una medición. Ahora, esos acuerdos estarán bien elaborados, ahí entramos a evaluar. Es lo que dice la colega sobre el tema jurídico. Muchas gracias. Martín Gil y luego Cristian de Morici. Muy bien, ya voy a hacer la intervención, pero con lo que usted acabó de decir, entonces ya ahí está la diferencia, porque yo estaba pensando que si existía un concepto híbrido o combinado entre una medición y una evaluación que pudiera decirse, por ejemplo, que de 4 partes físicas de un computador que se ha demostrado, que se ha enseñado, un participante puede identificar 3. Ya eso es una medición, pero quizás se pudiera evaluar que el 75%, por ejemplo, de las partes físicas logra identificarlo. Ese también es una medición, porque usted está hablando de lo cuantitativo, porcentaje, 75. Ahora, si usted dice, este estudiante sabe, se desempeña muy bien en el armado y desarmado del computador, mire, se desempeña, ya es esa evaluación. Así que sí, va lo correcto, Martín. Sí, gracias. Ahora, Cristian. Buenas noches, profesor. Entonces, es hacer el proceso de evaluación durante la clase, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo medirla al final? ¿En la clase o en otro momento? Para hacer mi ejemplo. Sí, adelante. Ok. No, pero yo voy a poner el ejemplo ahora. Por ejemplo, en mi área de contabilidad, yo puedo decir que al final de terminar el módulo o el curso, el participante pueda elaborar estados financieros. Durante el proceso, ellos van a identificar cuáles son los orígenes de las cuentas contables, débito o crédito, van a saber pasar balanza de cuenta al mayor y van a pasar una balanza de comprobación para poder hacer los estados financieros. Entonces, ahí hay 3 puntos que me van a permitir que ellos logren el objetivo final, que es hacer los estados financieros. Entonces, el resultado final sería la evaluación, pero ese paso a paso sería la medición. Exacto. El final es que ellos puedan o estén en la capacidad de hacer los estados financieros, y el paso a paso es identificar las cuentas de los orígenes, débito, crédito, llevar los balances del mayor y también hacer como el estado de la balanza de comprobación para los bancos. Y ahí ya después que hagan esos 3 pasos podrán hacer unos estados financieros. Okay. Por ejemplo. Para que sea más fácil, siempre llévenlo a lo cuantitativo. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué porcentaje hizo? Eso es cuantitativo, porque el otro es cualitativo. Martín, usted volvió a levantar la mano. Adelante. Tiene la palabra. Sí, es para que me aclare algo. Si yo en la medición que acabo de hacer, que de 4 partes es capaz de identificar 3, yo puedo entonces hacer una evaluación con esa misma medición, diciendo, por ejemplo, con el grado de facilidad o dificultad que puede identificarlo. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Bien, entonces vamos ahora a revisar, ahí está el cuadro, y dice, escriba en el recuadro un ejemplo de un resultado de evaluación y la medición que busca con esto. No dice ahí defina evaluación, defina medición, no dice escriba un ejemplo, que es lo que ustedes han hecho ahora en este momento. Vamos a la siguiente, que es la quinta. Entonces elabore un ejemplo de los siguientes reactivos, una muestra de cada uno. Explique qué evitar hacer en cada caso. O sea, tiene que ser un reactivo de opción múltiple, uno de complementación, una forma de problema, una lista de cotejo y una escala estimativa. Bien. Todo eso está en la guía para que no se confunda. Y la última, creo que es la última, la 6, sí. Dice, escribe tu propia síntesis del tema desarrollado.
yo les voy a decir cuál es la mejor síntesis que pueden hacer ustedes del tema desarrollado. La mejor de todas y simple, que no les va a tomar ni siquiera mucho esfuerzo tener que hacerlo. Es vayan a la guía, tomen el índice y del índice sacan los aspectos más esenciales. Y la mejor sí, no se les queda nada fuera. Busquen el índice de la guía y ahí está su síntesis. Bien, quiero señalar que hay otra actividad que consiste en formular una prueba o un examen, pero esa prueba y ese examen no es como lo suelen hacer permanentemente, porque esa forma que hacíamos, y me incluyo, nuestras pruebas, nuestros exámenes estaban mal hechos, definitivamente estaban mal hechos. Entonces, si usted se basa en su experiencia, lo más probable es que siga cometiendo el error de evaluar injustamente. Por ejemplo, reactivo de selección múltiple. Generalmente nosotros poníamos, y se sigue haciendo, letra A, B y C, 3, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso no es lo mejor. Según los expertos en estos instrumentos, y en la guía lo plantea, nuestros reactivos deben tener 4 opciones. ¿Y por qué no 3? Porque cuando usted tiene 3, significa que el estudiante tiene un 33% de probabilidad de adivinar la respuesta. Si es un verdadero y falso, tiene un 50% de posibilidad de responder por azar, lo que no es correcto, porque uno no debe responder por azar, debe responder porque yo sé. Y en el caso de 4 opciones, tiene un 25% y un 75% de improbabilidad de responder por azar, por esa razón. Y en la guía van a salir una serie de ejemplos de patologías en la redacción de instrumentos. Por ejemplo, muchas veces yo acabo de terminar un curso de este tema de evaluación a docentes de la UTESA, y el mismo curso lo estoy impartiendo a docentes de la UCATES. Y ellos reconocen como profesores universitarios que ellos hacen sus pruebas a partir de los temas. Y ese es un error. Porque si usted formuló el objetivo, dibujar el cuerpo humano con todas sus partes, que ese es el objetivo específico, usted luego no le puede pedir en una prueba explique las partes del cuerpo humano, porque ese no fue su objetivo. ¿Quién lo obligó a hacer ese objetivo? No, usted lo hizo, y si usted lo hizo debe hacerse responsable. Lo que sí le puede pedir al estudiante en esa prueba, dibuje el cuerpo humano con todas sus partes. Entonces, constantemente se va uno al temario y del tema va sacando preguntas y respuestas, que no es la forma que nos enseña la guía. Y me preocupa mucho que ustedes vayan a pasar por alto todas esas enseñanzas, porque quiere decir que no se estaría produciendo un cambio profundo en ustedes como educadores, como formadores. Y el día de mañana van a seguir cometiendo los mismos errores en el aula. Y debemos terminar con esa cultura del error, de la evaluación. Me preocupa muchísimo. Entonces, dice que debe ser ahora sobre el completar, porque esa prueba que yo les voy a entregar, que está hecha, y entonces yo me he cuestionado mucho si entregarla hecha o en blanco, como lo hacen muchos. Pero yo digo, la voy a entregar hecha para que tengan una guía, pero lo que hacen muchos, ni siquiera leen la guía, porque como está hecha la prueba, lo único que hacen es que cambian los temas. Pero ese no, usted no aprendió nada con eso. Usted está cumpliendo con una tarea y no me interesa que cumpla con la tarea, me interesa que aprenda. Entonces, hay 4 reactivos. Reactivo, opción múltiples, y mire, entregándole los reactivos de opción múltiple con 4 opciones, hay gente que le borra uno y hace A, B y C, y se lo tengo que devolver. ¿Por qué? Porque no leyó la guía. Porque si hubiese leído la guía, la persona diría, no, la guía nos enseña por qué razón deben ser 4 opciones y no 3. Bien, tenemos uno de opción múltiple, uno de completar, o complementación o completación. Y la guía va a decir que el ideal es que la línea que se pone para completar debería ir al final. Porque primero, nosotros leemos de izquierda a derecha. Nosotros los occidentales.
Si ustedes van a Israel alguna vez, ellos leen de arriba, ¿cierto? Abajo, igual que los chinos, y luego siguen de izquierda a derecha. O sea, no todo el mundo lee igual. Bien, pero nosotros leemos de izquierda a derecha, línea por línea. Bien. Ahora, si leemos de izquierda a derecha, primero tenemos que encontrarnos con la afirmación. Y después de la afirmación responder, no al revés. Encontramos una línea en blanco, no sabemos qué es lo que quiere decir esa línea, y luego la afirmación. Entonces vamos a poner primero la afirmación, luego la línea. Otro elemento que dicen los estudiosos, los investigadores sobre evaluación, dice: todas las líneas deben ser del mismo tamaño. ¿Por qué creen ustedes que todas las líneas deben ser del mismo tamaño? Sí, Martín Gil, y luego Anthony. Yo entiendo que debe ser del mismo tamaño para que no crear una confusión y que el participante entienda que una respuesta es más larga que la otra. Muy bien. Anthony. Justamente algo parecido iba a decir, porque los estudiantes no son brutos. Y cuando ve que una línea es más grande, va a decir, oh, la respuesta más grande va aquí. Y así por el estilo. Eso es correcto. Lo que han dicho los dos compañeros es correcto. Y eso lo dice la guía. Las líneas deben ser todas del mismo tamaño porque el estudiante no debe responder de acuerdo al tamaño de la línea. El estudiante debe responder de acuerdo al conocimiento adquirido, al aprendizaje adquirido. Entonces, todas las líneas deben ser iguales. Ahí se va a mostrar algunos ejemplos, si es que los leen, donde hay errores o se llaman vicios o patologías de la evaluación, donde, por ejemplo, si yo coloco el artículo el, que es masculino, entonces pongo, por ejemplo, perro, gato, tortuga, y pongo un animal femenino, vaca, ¿cierto? El estudiante, sin haber estudiado, solamente dice, no puede ser vaca, porque no se dice el vaca, se dice el perro, el gato, el delfín, pero no se dice el vaca. Entonces, ahí hay un error. Es decir, que a veces hasta en los artículos nosotros podemos cometer errores. Y se mencionan otros errores más profundos. Por ejemplo, si vamos a cuidar el bosque, y una de las propuestas que ponen esa opción es tala de árboles. Pero imposible, porque ahí dice, para cuidar el bosque se requiere tal cosa. Entonces pone tala de árboles, que es todo lo contrario. No puede ser. Y lo último, antes de darle la palabra a Martín Gil, es que todos los reactivos que elabore un profesor deben ser únicas y exclusivamente de su materia, de los contenidos pasados en clases, presentados en clases. No puede, por ejemplo, si alguien es de ciencias naturales, como la salud humana está cerca de ciencias naturales, sacar algo de salud humana. No, porque usted no, ese no es el tema de la salud humana en ese caso puntual. Usted ahora está hablando de las plantas. Entonces, Sí, no si podemos... me permite, profe, puedo hacer una anécdota de algo que me pasó en una materia. Sí, adelante, y luego sigue Martín Gil. Cuando yo era estudiante en secundaria, yo tenía un profesor de formación humana y sus exámenes eran de lengua española. Él daba una práctica él buscaba un texto de la Biblia, nos ponía a buscar los verbos, nos ponía a buscar las palabras esdrújula, la gregoriana. No es lengua española, es formación humana integral y religiosa. Los objetivos, no se estaban respetando los objetivos porque esa materia tiene un plan, tiene un programa. Entonces, no, él tomó el objetivo y se lo metió en el bolsillo. Dijo, vamos a mejorar la ortografía, vamos a mejorar. Está muy bien, muy bonito, pero no está cumpliendo con el objetivo de la materia. Así es. Martín Gil tiene la palabra. Cuando usted estaba hablando sobre el artículo, que si se pone un artículo que se refiere a un sustantivo masculino,
pues se descarta cualquier respuesta que tenga que ver con el femenino. Me acuerda que hay o había, no sé si todavía existen, profesores que ponen ganchos como para ver si tú te confundes. ¿Qué opinión le merece esa práctica que se usaba o se usa de ponerle gancho como para confundir al participante, como para que erre en su respuesta? Sí, yo fui bien duro con esos profesores de ambas universidades ahora, en estos días, porque es el periodo donde ellos se capacitan, pero en un lenguaje también fraternal, y ellos están conscientes de que muchas veces han cometido esos errores, porque yo le dije, mire, esto de que solo A y B, solo A, B y C, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Y yo le decía, ¿qué pretende un reactivo de esa manera? Ellos mismos dicen confundir. Y la evaluación no es confundir, la evaluación es medir cuánto aprendieron. Y sabe, aprendieron de usted. Y si aprendieron de usted es algo maravilloso. Y si no aprendieron, tendrá que asumir parte de la responsabilidad, porque es parte, no es toda la responsabilidad. Entonces, sí, Martín Gil, es así, como tú lo dices. Nosotros no podemos, tenemos que cortar con esa cadena viciosa. Claro, quiero agregar algo más, y no sé si estarán de acuerdo los compañeros y usted, que yo pienso que eso tiene que ver mucho con nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura que es como de dificultarle la vida en vez de facilitarle la vida a los demás, como que tenemos eso en la sangre, en los huesos o no sé dónde, y eso se ve en las autoridades, tanto políticas como religiosas, como de académicas, que como que tú sientes que te están poniendo como cortapié o hincapié, qué sé yo, te ponen algo para que tú resbales, a ver cómo, qué tan fuerte tú eres en un área. O sea, es algo que yo pienso que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Sí, Martín, como yo soy chileno, yo también lo amplío eso a Latinoamérica. He tenido la posibilidad de viajar por varios países y conocer el mundo educativo, y en Latinoamérica es así, tal como usted lo menciona. Exactamente, es una buena fotografía de esta realidad. Ha levantado Elías y luego Daniela, y con Daniela vamos a ir cerrando esta hermosa reflexión acerca de la evaluación. Bien, buenas tardes, profesor. Gracias por la oportunidad. La verdad que siempre recuerdo una expresión suya de que el trabajo de facilitador es facilitar el aprendizaje al participante o al estudiante. Y recuerdo una vez que un maestro de geometría me iba a mudar de ciudad y bien contento, ¿verdad? Porque me gustaba la ciudad que me iba a mudar. Le comenté a los compañeros y él escuchó, y entonces lo que él me dijo fue lo siguiente: bueno, si pasas la materia te vas a mudar. Ay, 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 papá. Entonces, imagínense qué mentalidad, porque en verdad mucha gente incluso utiliza el término facilitador, pero no entiende el concepto real, de fondo y de forma. Entonces, realmente a veces es penoso, pero en América Latina eso es costumbre, y poco a poco ha ido cambiando, pero necesitamos seguir mejorando esa parte, porque de eso que se trata. Y por eso también que muchos alumnos se desencantan, porque en vez de encontrar un ambiente real de aprendizaje y de apertura, ¿verdad?, a sus condiciones, a sus inquietudes, tú encuentras un asunto que piensa que ponérsela difícil a él, o porque tú tuviste una dificultad, él tiene que volverse un Superman. No tiene que ser así. Sí, me río porque usted lo que dice grafica muy bien lo que pasa en muchas aulas del país. Así es. Daniela. Bien, quiero realizar un aporte, y es que debemos encontrar el punto medio entre facilitar y las exigencias que nosotros como facilitadores debemos hacerles a los estudiantes al momento de realizar la evaluación. Entendiendo que no todo es color de rosa y que no todo es facilitar, sino también exigirle a nuestros participantes para que puedan salir bien formados, es decir, encontrar ese balance entre el facilitar y las exigencias que nosotros como facilitadores debemos hacerle a nuestros estudiantes. Sí, también concuerdo mucho con Daniela, porque, miren, yo llevo 15 años en República Dominicana
15 años que República Dominicana está en el ranking latinoamericano de educación en el último lugar. Imagínense, 15 años en el último lugar, incluso Haití, con todos los problemas que tiene Haití, está un poquito más arriba que República Dominicana. Eso es porque muchas veces el sistema educativo, como decía Martín, el tema cultural, la condescendencia, que lo vamos a ayudar, pero ¿qué significa ayudarlo? Ayudarlo significa pasarlo de un grado a otro, ¿eso significa ayudarlo? O ayudarlo significa yo voy a hacer todo lo que esté de mí para que él comprenda, para que él maneje, para que él domine ese saber. Ahí sí ayudar. Pero pasarlo, agregarle unos puntitos, ¿entienden? No, eso no es ayudar. Entonces, concuerdo plenamente con lo que dice Dani. Martín Gil, parece que está entusiasmado, Martín. Bueno, lo que pasa es que hoy he tenido la oportunidad de estar muy atento y entonces ya quiero, a mí me gusta también cuando yo escucho ideas o conceptos o posturas de las cuales no estoy de acuerdo, me gusta intervenir. Y no estoy muy de acuerdo con la postura de Daniela con respecto a la exigencia del facilitador, puesto que debemos de ir orientando la educación hacia una educación de adultos, de responsabilidad del participante que necesita aprender, que sabe que debe aprender. Y el trabajo del facilitador es facilitarle, no exigirle, porque la exigencia debe hacérsela el mismo participante, que sabe que tiene una responsabilidad, un compromiso, y que si ya está inmerso en un curso para aprender, debe de poner de su parte y no esperar a que le exijan. Bueno, en ese sentido, claro, esto está dentro del contexto de la pedagogía conductista, pero yo entendí la intencionalidad de Daniela de que como que el facilitador tiene que apoyar, pero no darle todo también, porque la idea es que el participante construya su propio aprendizaje. Y como bien dijo usted, Martín, que el adulto ya tiene una responsabilidad que asumir en su propio aprendizaje que le va a beneficiar a él. A mí no me va a beneficiar. Pero yo siento gran satisfacción cuando un estudiante de otro grupo me escribe y dice, profesor, le tengo lindas noticias. Yo fui a la entrevista de Infotel, me fue muy bien. Y me preguntaron, ¿cuál fue su formador? Y le dije, Carlos Guerrero, y dijo, oh, qué bien, eres un muy... O sea, eso también retroalimenta al estudiante, pero me retroalimenta a mí. Porque ustedes comprenderán que todo ser humano necesita también ser reconocido cuando uno hace un buen trabajo. Y si no lo hacemos, ahí sí que la gente te crucifica. Si no hacemos un buen trabajo, eso es fácil. Ver las redes sociales y ver cómo crucifican a las personas que se equivocan en un error pequeño a veces o grande, no sé, depende. Bien, gracias por todo. Disculpe, esa es la actitud del ser humano, que no ha evolucionado. Y eso incluso es bíblico. Acuérdese cuando Dios le preguntó a Adán, hey, ¿dónde está? No, la mujer que me pusiste al lado. ¿Qué dijo la mujer? No, la serpiente. Entonces siempre andamos buscando a quién culpar y nunca uno asume la responsabilidad. Sí, correcto, así es. Lo mismo nos pasa con el tema de educación en general. Ustedes han tocado una fibra sensible para mí. Siempre cuando uno habla con profesores que están muy involucrados en el sistema, sobre todo en el sistema básico y medio, primero y secundario, ellos como que hay la costumbre de responsabilizar al ministro, al gobierno, al sistema educativo, pero yo digo, no, señores, si usted hace un buen trabajo en su aula, en las 4 paredes, y esos niños aprenden muy bien, usted no va a decir, no, mis niños aprendieron gracias al ministro, gracias al presidente, gracias al sistema. No, usted va a decir, mis niños aprendieron porque yo hice un buen trabajo. Pero cuando se trata de culpar al otro, no. El ministerio, el presidente, son los cuartos, cualquier cosa. Así que tiene razón. Bien, vamos a concluir con esta linda reflexión. Le voy a subir al grupo en cuanto concluya. Voy a subir al grupo ahora mismo, después de pasar la asistencia. Voy a subir al grupo entonces esa prueba. Es una prueba modelo, es una prueba de ejemplo, pero ustedes deben leer la guía. Ok. Vamos a ver ahora. Estoy buscando la lista de asistencia. Aquí está. Bien.
Ok, ¿y Celsa? Presente. Bien. Rafael Mella. Alberto. Amarilis. Anthony, presente. Claudia Colón, presente. Presente, profe. Presente. Cristian. Cristian, presente. Lela, presente. Tony, Presente. bien. Elías, presente. Esther. Presente. Frangini. 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 Frailín, presente. Indiana. Presente, maestro. Diana. Sí, profe, presente. Gracias. Ingrid. José Francisco. Presente. Ingrid, presente. José Francisco está presente. Presente. Juana Altagracia. Presente. Juana Elizabeth. Juana María. Presente, profe. Arroz con leche. A mí también me encanta el arroz con leche. Liz. Liz Rodríguez. Loren, presente. María Altagracia. Presente, profe. Presente. María Elena. Presente. Mariem. Martín, presente. Nora. Presente. No está. Sí, así es. Rafaela. Presente, profe. Bien. Ramírez, presente. Robinson, presente. Bereni. Presente, profe. Presente. Willy. Presente, profe. Bien. Y Jordani, presente. Presente. Profe, Alberto está presente, lo que pasa es que él no tiene luz y el internet no le funciona. Déjeme revisar nuevamente. Déjeme revisar. Alberto. Profesor, es verdad, aquí en Gaspar Hernández no hay luz. Sí, ya estoy informado de eso y fue un corte generalizado, sí. Bien, hemos concluido con la sesión de hoy. Éxito en esta semana y ya estamos a milímetros de alcanzar la meta final, porque mire, termina en el módulo 10 y la semana siguiente ya comienzan las presentaciones. Así que el próximo sábado vamos a hacer el sorteo, cómo van a ir saliendo ustedes, el orden, quién va a ir en el primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto. Y eso se va a hacer a través de una ruleta, así que yo no tengo nada que ver, porque la ruleta va a decir quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Profe, Rafael Quique Hernández, Quique, también es de Gaspar Hernández y estaba presente y la luz le jugó mal. Perfecto. Gracias, Anthony, por la observación. Buenas noches. Buen fin de semana. Bye. Bye. Bye.